En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. La alegría de la familia Pozo Garzón por la noticia de la llegada de su tercer hijo se vio empañada luego de saber que su pequeño Carlos Humberto nació con una extraña enfermedad que retrasaría su normal desarrollo. El niño no puede sostener su cuerpo por sí solo, sumado a sus dificultades visuales que obligan a ofrecerle cuidados especiales. Hasta ahorita no tiene diagnóstico, es una enfermedad que es crónica, debilitante tanto para mi hijo como para nosotros familia. La familia ha tenido que enfrentar no solo el drama por la enfermedad de su hijo, sino también al sistema de salud del país, teniendo que iniciar una batalla jurídica para lograr que el pequeño sea atendido por su EPS. He metido muchos derechos de petición, me los han negado y ahorita pues estoy sin trabajo porque dejé de trabajar por la situación de mi hijo. Pese a haber ganado una tutela para que Carlos Humberto reciba la atención médica necesaria, dice que no ha sido suficiente para garantizarle su recuperación. Un drama similar sufre Mónica Sandoval. Su pequeña de tan solo 14 meses requiere una alimentación especial, pues no tolera las proteínas, lo que ha impedido que su organismo se desarrolle normalmente. Su vida se convirtió en una batalla judicial en contra de su EPS, tratando de salvar a su hija. Ha sido complicada la situación con la EPS porque nos ha tocado entutelar, colocar desacatos para que nos cumplan con lo que requerimos. Aún así es muy difícil la asistencia a la sala CIR. Pero la historia de madres de pacientes con enfermedades raras que reclaman a sus EPS atención urgente parece repetirse cada vez con mayor frecuencia. Al drama de Mónica y Carolina se suma el de Tatiana. Su hija nació con un problema en la médula que a sus 7 años de edad no le permite caminar normalmente. Ellos quieren de que todo vaya especificado minuciosamente, pero uno en el futuro, ¿qué va a saber uno? ¿Qué tratamiento va a tener el niño? Comeva, a la que están afiliadas Tatiana y Mónica, admite tener dificultades en la prestación del servicio, sin embargo asegura estar garantizando la atención a los pequeños. Sí es cierto que para ese prestador hemos tenido alguna dificultad, pero ya se les entregaron las órdenes con el prestador. Pero ellas insisten en que estos anuncios solo son letra muerta y que a diario se enfrentan a la dificultad de no ser atendidas. Complicado. Tengo una cita que me le dieron desde septiembre, el médico dio orden para nefrología. Me la asignaron para Valle del Lili, pero me la cancelaron porque no hay convenio. Me la reasignaron para Imbanaco, pero la cita está para el 26 de abril. Tengo un desacato hacia ellos porque no, por el camino porque no se lo daban, las férulas también. Ante esta preocupación, la EPS se compromete en priorizar a sus niñas y garantizarles el servicio oportunamente. Sí hay dificultades en el sistema, pero créeme que con niños así, pues todos estamos volcados en que las cosas se entreguen y se den de la mejor forma. Según el defensor del paciente de Cali, Alexander Camacho, estos casos son frecuentes y su solución se ve cada vez más lejana. Una situación muy parecida con usuarios que hacían parte de Café Salud, madres y padres de familia donde sus hijos tienen enfermedades huérfanas que a su vez son enfermedades de alto costo. Para él, este tipo de vacilaciones en la prestación del servicio constituye incluso un delito. En el momento en que se niegue la prestación de servicios a los usuarios de enfermedades de alto costo, pues allí prácticamente estamos hablando de que se está atentando contra la vida misma de estas personas. En el sur del país existen cerca de 220 casos de enfermedades huérfanas, historias que se convierten en la evidencia del drama que viven los millones de pacientes afiliados a un sistema de salud que en medio de su agonía se constituye en la peor pesadilla para los usuarios. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Una verdadera travesía es la que tienen que hacer los pacientes remitidos desde alejadas poblaciones del Pacífico colombiano hasta Cali en busca de una cita médica. Luego de un extenso recorrido que dura hasta un día completo, deben someterse a las angustiosas filas para lograr un turno con su EPS. Estoy aquí desde las 8 de la noche esperando una cita médica para ver si le dan la orden a mi papá para ver si lo pueden operar. Este hombre viajó durante más de 12 horas desde Timbiquí, en la costa pacífica caucana, acompañando a su padre de 77 años, quien padece de una hernia.
desde Coteje a Santa Bárbara tengo que venirme en lancha, ¿ya? De ahí colóquele 2 horas. Y de Santa Bárbara, que es el municipio, llegar a Buenaventura, tengo que venirme también en lancha. Son 3 horas. Y de Buenaventura aquí a Cali, colóquele, dependiendo cómo esté la carretera, el tráfico, son 2 horas. Conseguir una cita para la cirugía que le ayude a recuperarse se ha convertido en un calvario. Cada que se acerca la fecha para su próximo viaje, solo piensa en el doloroso recorrido. Hemos dicho, en vez de prefiero la muerte cuando me agarre este raspo de dolor. Lo más frustrante para él es que luego de madrugar y en algunas ocasiones amanecer en la calle para lograr que su padre sea atendido, le concedan una orden que ni siquiera sabe cuándo podrá utilizar. Problema serio, ¿sí? No le prestan la mayor atención que uno realmente quiere. Pero esta historia no es la única entre los pacientes provenientes de la costa pacífica. Este adulto mayor requiere de un tratamiento de próstata que lo obliga a someterse a un recorrido aún más extenso. Él, a sus 75 años, tiene que viajar durante casi un día desde Guapicauca hasta Cali. Para llegar a Buenaventura me gasto en barco 14 horas navegando por mar y el gasto que tengo que hacer de Buenaventura a Cali. Dice no entender cómo su EPS no tiene en cuenta el largo recorrido que tiene que hacer, solo para reclamar un medicamento que no alcanza el valor de los 60.000 pesos. No se justifica que por una caja de medicamentos nuevamente regresemos de Guapi hacia la ciudad de Cali. Para el abogado Jaime Sierra, este viacrucis que viven los pacientes es la muestra del deterioro del sistema de salud colombiano. Es más importante la ganancia económica que la buena calidad del servicio de salud que se le puedan brindar a los seres humanos. Considera que se requiere una urgente reforma en la que las entidades estatales cumplan con su función de vigilancia y las entidades promotoras de salud dejen de ver la prestación del servicio solo como un negocio. Uno no entiende por qué razón nuestros congresistas, esa gente que supuestamente son los llamados a velar por los intereses del pueblo, no hacen una cruzada real para cambiar ese sistema de salud. Y así, los pacientes para quienes un pequeño síntoma de enfermedad se convirtió en su peor pesadilla, viven en medio de la incertidumbre de no saber si serán atendidos antes de que su enfermedad haya llegado a un punto de no retorno y producto de la negligencia del sistema, no puedan vivir para contar esta historia. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. En medio de la creciente avalancha de quejas en contra de las EPS en Cali, la propuesta del personero municipal Héctor Hugo Montoya de promover un referendo por la salud en Colombia causó reacciones. Expertos en el tema de seguridad social se mostraron a favor de la iniciativa como alternativa frente a la crisis del sistema de salud colombiano. Llevar eso a un referendo en la cual la gente pueda expresar libremente y de manera democrática es bien importante para el país. Para este docente universitario, otras iniciativas como la propuesta hecha por el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, de pedir facultades de Superintendencia de Salud para poder sancionar a las EPS que no le presten atención oportuna a sus pacientes, puede ser una salida a la grave situación que se vive en la ciudad e incluso en todo el país. Sanciones que sean ejemplarizantes en el criterio de poder mejorar los servicios de salud. Para muchos usuarios, la peor parte de la crisis se la terminan llevando ellos, por lo que se mostraron de acuerdo con una iniciativa popular en la que se les consulte sobre la reforma al Estatuto de Salud colombiano. Hay que reformarlo porque le hace falta muchas cosas. Por ejemplo, pues a veces va uno a la droguería del cero y eso es una demora. Hay que robarlo al 100% porque está muy mal el servicio, en todo aspecto, debido a que no tenemos médicos. No tienen la calidad humana para atender a las personas. Entonces me parecería bueno que modificaran eso. Y es que cada vez es más común encontrarse a las afueras de las EPS quejas sobre la falta de atención, como es el caso de este hombre que, cansado de insistir para que su EPS le financie un tratamiento médico a su madre, quien sufre de cáncer en la cabeza, decidió instaurar una queja masiva ante las entidades defensoras de derechos humanos. Es un atropello muy grande el que se comete con la gente allá. No dejan entrar sino 90 personas. Y entonces tomé la decisión de recoger firmas. Habían 130, entraron los 30, que van a recoger 105 firmas. Pero si uno va allá, recoge todos los días 100 firmas. En Cali existen 2.178.000 afiliados al sistema de seguridad social en salud. El 67% en el régimen contributivo y el 32% hacen parte del régimen subsidiado.
La prestación del servicio de salud en Colombia está regulada por la Ley 100 de 1993. Para muchos expertos, en esta norma radica la principal causa de la crisis en un sistema que cada vez se muestra más indolente frente a la necesidad de los usuarios que encuentran en sus EPS una barrera para prevenir que pequeñas enfermedades se conviertan en males irreversibles que en el peor de los casos les terminan costando la vida. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Ana Milena Escalante, a sus 17 años de edad, alternaba sus dos grandes pasiones, su carrera deportiva como patinadora. Participé en varias competencias, por ello conocí casi todo Colombia, gané una que otra medalla porque mis entrenadores decían que era muy buena. Y sus estudios de segundo semestre en medicina en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, gracias a una beca que se ganó tras concursar en una convocatoria virtual. Saqué 98 de 100 y por ese motivo me dieron una beca completa. Un sorpresivo accidente de tránsito cuando viajaba de Cali a Pasto cambió de forma inesperada el rumbo de su vida. Una fractura expuesta tipo 3B con pérdida de tejidos blandos en el 80% de mi miembro inferior derecho y varios traumas, incluidos una ruptura en la arteria aorta. Para ella, su peor tragedia no corrió por cuenta de este incidente en el que, además de quedar gravemente herida, también murió su abuela. El diagnóstico de una recuperación a mediano plazo, si recibía un tratamiento oportuno, se convirtió en una dura batalla judicial con la EPS Comeva, a la cual está afiliada. Una batalla muy complicada con mi EPS debido a que nosotros primero pusimos un derecho de petición para seguir con mis especialistas, de ahí pusimos una tutela. A pesar de que ganamos la tutela, no nos han hecho caso alguno, pusimos una orden de desacato. Dice que después de meses luchando para que le hagan una segunda cirugía en la pierna derecha como parte de su tratamiento, ahora está en riesgo de perder esta extremidad, producto del retraso en el procedimiento. Directivos de la EPS Comeva aseguran que sí se le entregó la orden para el procedimiento, pero que la joven se negó a realizarse la cirugía con el operador que le asignaron. Comeva generó unas órdenes a un prestador que es idóneo también, pero la usuaria pues manifiesta que no se sentía segura. Sin embargo, la joven insiste en que recibir el tratamiento adecuado se ha convertido en un calvario y que además de haber tenido que ver frustrada su carrera como patinadora, ahora teme quedar en condición de discapacidad producto de los retrasos de su EPS. Yo sí quiero seguir mi sueño, sea con mi pierna o sin mi pierna. Comeva asegura que las órdenes médicas para que la joven continúe con su tratamiento ya están listas y se comprometió a prestarle la atención necesaria para que no pierda la pierna. Se dio instrucción de cambiar las órdenes y ya las órdenes están para el prestador que la usuaria ha venido en tratamiento. Para el abogado Carlos Peralta, experto en acciones de tutela, la crisis del sistema ha llevado a que hoy, incluso cuando median fallos judiciales, las EPS no les cumplan a sus pacientes. La ley 100 del 93 desdibujó el concepto de la salud y ya deja de ser un concepto de solidaridad para volverse un concepto comercial. Esta joven promesa del patinaje, para quien paradójicamente su mayor sueño es salvar vidas y quien dice no entender cómo recibir atención médica se convierte para un paciente en una tragedia aún peor que la misma enfermedad que padece, dice aferrarse a la esperanza de un milagro que no permita que la negligencia del sistema de salud colombiano no termine dejando en su cuerpo una huella que le recuerde toda la vida el fatal accidente en el que perdió a uno de sus seres más queridos. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Las frecuentes quejas de pacientes que aseguran que sus EPS le niegan la atención tienen alarmadas a las autoridades de salud en Cali. Las EPS dicen, miren, es que no le estamos negando el servicio, pero te doy la cita a 3 meses o 4 meses, pues eso es establecerte una barrera de entrada. Y es que ni siquiera los fallos de tutela e incidentes de desacato en los que los jueces ordenan a los representantes legales de las EPS cumplirles a sus usuarios son suficientes. Es una práctica que se está volviendo común porque se juega al borde con la norma. Tal es el caso de esta mujer que completa 2 años luchando para que su EPS le autorice exámenes especializados a su hijo de 3 años, quien sufre de una penosa enfermedad intestinal. Yo vengo con este proceso desde el 2014 y estoy peleando una cita prioritaria urgente
con el gastroenterólogo, que es el especialista que debe tratar el niño. La madre asegura que desde que inició el tratamiento para su hijo, la vida de su familia se ha convertido en un verdadero viacrucis. Sacar semanas completas, quincenas, mi esposo ha tenido que pedir permiso en su trabajo, mi suegra ha tenido que dejar de trabajar. Eso para nosotros es una barrera de acceso que pone en peligro la salud de los habitantes. El 70% de las más de 1.006 quejas registradas en Cali en contra de las EPS tienen que ver con la negación al acceso a servicios especializados en salud. Aún más grave que esto es que en los índices de mortalidad de mujeres embarazadas es más alto en las afiliadas al régimen contributivo, donde del total de la tasa de muerte se registra el 55%, mientras que los casos fatales de mujeres gestantes beneficiarias en el régimen subsidiado ocupa el 35%. Cuando a una mujer se le dice 2 meses, 3 meses, se le alarga o no se le dan los tratamientos completos, coloca en riesgo la vida propia y de su bebé. Una situación parecida se registra en casos de niños con cáncer. Por eso la Secretaría de Salud de Cali solicitó ante el Gobierno Nacional facultades de Superintendencia de Salud para así poder sancionar, incluso con multa, a las EPS que no le cumplan a sus pacientes. Dejar de estar tramitando quejas o poniendo simplemente las quejas, sino que nos den la competencia a nosotros como Secretaría de hacer acciones preventivas e incluso de sancionar algunas EPS. Desde la Personería Municipal de Cali se propone iniciar un referendo nacional que modifique el Estatuto de la Salud, que para los expertos se ha convertido en la principal barrera para el acceso a los servicios médicos. Una convocatoria a todos los personeros de Colombia, a los defensores del pueblo y a todas aquellas instituciones que tienen que ver con los derechos humanos y que se sientan y que tengan quejas sobre el sistema de salud. Esta iniciativa, que tiene todo un proceso legal, se presenta como una de las pocas alternativas frente a una crisis de la salud en Colombia que parece haber tocado fondo. Para que a través de eso le metamos pueblo, y es el pueblo, son los usuarios, es la gente que está atravesando esta crisis de la salud, porque vemos que no hay otro mecanismo que sea eficaz y oportuno. Según datos de la Personería, el mayor número de quejas por falta de atención en salud en Cali se recibe en contra de las EPS en Sanar, Caprecom, SOS, Salucop y Coomeva. Quejas de pacientes para quienes la diferencia entre la vida o la muerte corre por cuenta de una orden médica que no saben si alcanzarán a recibir antes de que sus historias terminen con un desenlace fatal. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Los años gloriosos de don Gabriel Mata como deportista quedaron solo en el recuerdo. Tras el paso de los años, a sus 78 años hoy víctima de una diabetes y enfermo de hipertensión, permanece postrado en uno de los cuartos de su casa. Era activo, era un buen jugador de fútbol. Inclusive los del barrio lo extrañaban porque él era la base centro. Su familia ha tenido que dedicarse a su cuidado y, dicen ellos, en medio de sus dificultades económicas, financiar los costosos gastos de la enfermedad. Aseguran que lograr que la EPS SOS a la que está afiliado entregue oportunamente la provisión de lo que necesita ha sido imposible. Le falta, pues, para poderlo transportar así de a la cocina, al baño, una silla de ruedas, pañales, que es lo que más consume. Pues eso la PS no lo ha cubierto. Ellos han recurrido a acciones de tutela que han sido falladas a su favor. Sin embargo, cada que se agotan los pañales y alimentos para su padre, empieza una procesión. Dicen que luego de lograr que la EPS les entregara una camilla especial por la que venían luchando para poderlo atender, se encontraron con una no muy grata sorpresa. Pensábamos de que le iban a enviar una cama adecuada para él pasar un resto de días bien, pero resulta que le enviaron una cama como para niños. En medio del dolor que les causa pensar que en cualquier momento su padre puede dejar de estar con ellos, piden que la EPS le brinde la atención que requiere para al menos morir, dicen ellos, dignamente. Para que mi padre pues tenga una manera digna de pasar el resto de días. Bueno, queremos de que él la pase bien con esos implementos. Sin embargo, voceros de la EPS SOS, con quien hablamos telefónicamente, aseguran que le han ofrecido la atención necesaria al paciente, cumpliendo con lo estipulado en los fallos de tutela, pero que las pretensiones de los familiares que sugieren internarlo en un hogar geriátrico desbordan la capacidad de lo que realmente ellos pueden entregarle. Para el abogado Óscar Vergara, experto en derecho constitucional,
negarle a un adulto mayor la atención médica que requiere viola la Constitución Nacional. A esas personas precisamente la Constitución les tiene reservado un escenario especial y un escenario, un espacio que el Estado debe brindárselos, porque son personas que por su condición, por su ejercicio vital durante tanto tiempo, están un poco desgastados, están en debilidad manifiesta. Agrega además que el constante incumplimiento a los fallos de tutela y desacatos por parte de las EPS es la consecuencia de que en Colombia la mayoría de pacientes para recibir atención tengan que acudir a la justicia. La deficiente prestación del servicio ha obligado a que eclosione un fenómeno tan grave como es el de la tutela, la figura más importante que se incluyó en la Constitución del 91. En medio de su agonía, don Gabriel pide que SOS escuche su clamor y le ofrezca la atención suficiente que le ayude a sobrellevar el dolor que producto de los años siente en el cuerpo, y seguro de que hizo su mejor aporte a la sociedad, hace un urgente llamado para que en medio de la crisis del sistema de salud colombiano le permitan pasar los últimos años de su vida dignamente. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Este es el viacrucis que cientos de pacientes viven a diario en su CPS, interminables filas y una guerra contra reloj para que autoricen lo que se supone es un derecho fundamental. A mi abuelita la operaron hace como unos 20 días, tiene 97 años y ella se cayó de la cama y se fracturó la cadera. Y ella, pues vine a pedir las órdenes para salir de la clínica y ahí mismo para venir para que me autorizaran. Y esta es la fecha que no se me ha autorizado nada. 4 meses, de diciembre me mandaron a hacer un TAC y no se lo han hecho a la niña. Me mandan para unos exámenes que no hay médico que me lo tome. Desde diciembre una autorización para una cirugía para mi hijo. Y siempre vengo cada 8 días y me dicen que no, que el auditor auditoría no la autoriza y siempre me tienen lo mismo y esa es la hora que el niño le acabó el inhalador y no tiene por esperar la autorización acá. Esta en realidad es una emergencia vital, ¿no? Yo te explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida. Tal es el drama de los colombianos que buscan atención en salud, que fue musa de inspiración para un grupo de cineastas y realizadores para un documental. Paciente es el que lleva por nombre. Narra la historia de Nubia, una madre cabeza de familia que cuida a su hija, Lady Joanna, que tiene un cáncer terminal, y el documental se centra en el universo que se crea entre ellas dos, con sus propias lógicas y a partir de ahí cómo ellas se ven sometidas a una red de procedimientos del sistema de salud que hacen que, digamos, su enfermedad se viva de una manera más compleja. Con una investigación de más de 3 años, donde realizaron más de 60 entrevistas a decenas de pacientes que tenían que padecer el viacrucis, no solo se logró el documental, sino un proyecto transmedia. Tiene un libro digital, también tiene un juego interactivo en el que los usuarios pueden verse enfrentados a diferentes procedimientos del sistema de salud, como pedir una cita, un examen, una cirugía, etc. Y en este procedimiento va a tener que escoger caminos a través de los cuales pues, los llevará a los diferentes espacios donde normalmente el sistema de salud lo lleva a uno. Yo tocaría hasta el lunes y lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya son los dolores tremendos. Es como un homenaje a estas valientes que día a día se enfrentan con diferentes procesos y diferentes requerimientos de un sistema que hace que ellas mismas, al igual que los pacientes, también sufran físicamente todo el tema de una enfermedad. Acreedor de premios en diferentes festivales de cine, hoy el documental busca la misión para la que fue creado, reflexionar sobre un sistema que preserva la vida, pero que hoy paradójicamente agoniza. Es hacer como una mirada panorámica de la realidad para que nosotros también reflexionemos sobre esta misma realidad y cómo desde nuestra profesión, ya sea desde documentalistas, médicos, instituciones, etcétera, puede hacerse un aporte al mejoramiento del sistema. Pionero en el país, a partir del 21 de abril en salas de cine, el documental busca reanimar de un ataque al miocardio la salud en Colombia. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud.
Así permanece este aparato donado al Hospital Universitario del Valle por la PND desde hace un año. El equipo, avaluado en $500.000, sirve para el tratamiento de pacientes con cáncer. Sin embargo, la inversión de 70 millones de pesos para instalarlo no ha permitido que se ponga en funcionamiento. La acometida eléctrica, instalaciones civiles que se requieren para colocar las adecuaciones necesarias que él requiere. El retraso en las adecuaciones pone en riesgo la permanencia del dispositivo, que mejoraría servicios como los de oncología, disminuyendo en un 20% los efectos adversos al tratamiento de radiología y a la vez aumentaría en un 150% las probabilidades de mejores resultados en los pacientes. Poder irradiar en la zona que queremos donde se encuentra el tumor, evitando que la irradiación que hay en los órganos cercanos, órganos a riesgos, sean evitables. La donación se obtuvo luego de que un grupo médico del hospital participara en una convocatoria ante el organismo de energía atómica en Viena, Austria, pero el incumplimiento en los plazos para ponerlo en funcionamiento podría obligar a su devolución. En convenio con el Ministerio de Minas y Energía, lucharon para que el hospital se presentara en estos proyectos de convocatoria internacional. El director encargado del hospital, Dimax Antonio Martínez, nos aseguró por vía telefónica que bajo ninguna circunstancia se va a perder el equipo y que buscará las condiciones para ponerlo en funcionamiento lo antes posible. En Cali solo existen 2 aparatos como este y en toda Colombia solo se cuenta con él en 5 ciudades. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Esta es la orden de arresto del Juzgado 27 Civil Municipal de Cali en contra de la representante legal de Café Salud, María del Pilar Roballo, por negarse a cumplir un fallo de tutela que obliga a esta EPS a prestarle atención integral a Marta Lucía Gómez, una paciente de 55 años que padece un doloroso cáncer de colon. La señora Gómez, que en este momento tiene problemas porque la quimioterapia no ha sido continua, violando el principio de continuidad. La víctima de este cáncer permanece postrada en medio del deterioro de salud que le ha causado la enfermedad con la que lleva un año. Sin embargo, en solo 5 meses después de que le suspendieron las quimioterapias, cayó en cama y desde esa fecha no ha podido recuperarse. La han internado ya varias veces. Ha tenido convulsiones. Dice la familia de Marta Lucía que lograr que Café Salud le ofrezca el tratamiento suficiente se ha convertido en un drama, pues ni siquiera los fallos de tutela a su favor, ni la orden de arresto que cumplió la representante legal de la EPS les ha valido para que la atiendan como debe ser. Dicen que el medicamento no lo había, que ya el medicamento lo tenían para otros pacientes. Ella está en un estado grave, no se lo dieron a tiempo. El deterioro en el estado de salud de esta paciente es evidente. En 5 meses ha perdido cerca de 25 kilos de peso y mientras esto sucede, ni las órdenes para quimioterapias ni los medicamentos llegan a tiempo. Su cáncer de colon le está obstruyendo todo lo que es intestino, lo que es a nivel de orina, todo eso, ella no lo hace correctamente. Hay que tratar con muchas cosas para que lo haga. El drama que hoy vive Marta Lucía es el mismo de miles de usuarios de Café Salud. En contra de esta EPS en Cali, median decenas de órdenes de desacato y es, según la personería de la ciudad, la que más quejas tiene en su contra. Desacatos que hoy parecen insuficientes frente a las críticas condiciones de la prestación del servicio que ofrece, que lejos de una humana atención en salud, se parece a un indolente negocio en el que no se prioriza la vida frente a los ineficaces trámites para conseguir una orden médica, que en muchas ocasiones llega cuando quien la requiere lamentablemente ya dejó de existir. En Telepacífico Noticias, el Viacrucis de la Salud. Tras estar a punto de perder su pierna derecha debido al retraso en la entrega de las órdenes médicas por parte de la EPS Comeva para las cirugías que requiere para su recuperación, la patinadora Ana Milena Escalante fue operada y presenta un balance positivo en su estado de salud. Si en 6 meses yo logro caminar, pues ya seguirían 2 años de un tratamiento constante para recuperar los nervios. Incluso le atribuye a un milagro su recuperación, pues la cirugía por la que esperó cerca de un año contó con menos dificultades de las que creía. Diosito, creo que eso fue un milagro más. Apareció hueso y la infección desapareció. La deportista dice estar saliendo de la pesadilla que inició hace cerca de un año, cuando el bus en el que viajaba con destino Pasto Cali se volcó en un accidente en el que murió su abuela y ella quedó gravemente herida. Sin embargo, de su mente aún no se borran las imágenes de ese trágico día. Cuando abrí los ojos,
pues no sentía la pierna derecha, vi que realmente solo tenía un pedacito que me unía el pie de mi rodilla, tenía un metal atravesado, yo me lo quité para que no me diera tétano, ya pues acomodé mi pierna, me paré con la otra, alumbré con mi abuelita con el celular, la revisé. Ahora con otro semblante distinto al que tenía el día en que Telepacífico Noticias habló con ella sobre la tragedia por la que atraviesa, planea incluso retomar sus estudios de medicina, tras tener que abandonar una beca con la que estudiaba en Buenos Aires, Argentina, como resultado del lamentable accidente. La idea es entrar a la ICESI Univalle, según el ICFES, y pues ahí ver cómo me puedo costear los estudios. En medio de esta dura experiencia, reflexiona sobre su paradójico destino en el que sueña con ser médica, en medio de un sistema de salud que a veces prefiere ver morir personas antes de prestarle la atención que requieren. Incluso los médicos cada vez los veo más secos ante el hecho de ver un paciente ya muriendo. Aún así es optimista y la madurez que ha logrado en medio de la difícil situación que ha tenido que enfrentar le permite dar lecciones de vida. Siempre sonreírle a la vida si uno pues esté muriendo por dentro, pero la idea es esa, uno continuar, caerse 1000 veces y pararse unas 1001 veces. La historia de pacientes que solo han podido recibir atención médica luego de denunciar la negligencia de sus EPS ante los medios de comunicación, como es el caso de Ana Milena, son permanentes. Marcela Pardo asegura que solo la presión ejercida a través de la publicación del caso de su hijo, que padece una enfermedad intestinal, permitió que le entregaran las órdenes médicas que venía pidiendo desde hace 2 años. Tocó hacer como la presión, demostrar y decir que se estaba ya yendo por los medios de comunicación todo el proceso del niño para que de esa forma nos pudieran dar pues la cita prioritaria que necesitábamos. Sin embargo, pide que la atención para su hijo sea integral y que le ofrezcan un servicio oportuno antes de que el estado de salud del pequeño se deteriore. Pero las dificultades que atraviesa el sistema de salud no solo se ven reflejadas en la falta de atención médica a los pacientes. Solo 3 semanas después de que Telepacífico Noticias denunciara la amenaza de que este equipo de radiología, que tiene un valor de 1.500 millones de pesos, el cual fue donado al Hospital Universitario del Valle, se perdiera por falta de adecuaciones a las instalaciones del centro médico, el director del hospital se comprometió a no dejarlo perder. Ese hospital no está para decirle no a ningún tipo de vínculo, a ningún tipo de donación que se haga, y hará lo que sea necesario para ello. Expertos en el tema del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud consideran que la crisis en la atención reside en la falta de medidas legales que humanicen el servicio, priorizando la vida humana por encima de las utilidades económicas.